El cerebro humano se compone por 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Cada uno de ellos puede sufrir alteraciones en su funcionamiento si se produce alguna lesión. A continuación se mencionarán algunos de los trastornos o síndromes más importantes de cada lóbulo. En primer lugar, en el lóbulo frontal, cuyas funciones son de control y organización de la conducta, de los impulsos y también lugar donde reside el juicio, la memoria, las funciones ejecutivas, entre otros, destacaremos algunos trastornos. En primer lugar, el síndrome prefrontal, que se caracteriza por la pérdida de la atención, por apatía, por lentitud, por la no evaluación de riesgos o por la no evaluación de posibilidades o soluciones. Además, hay pérdida de valores sociales, por lo tanto, se genera un comportamiento más impulsivo y desorganizado. También mencionamos las siguientes apraxias. Apraxias de la marcha, que consiste en la incapacidad para caminar. Y también las apraxias de las extremidades, que es la dificultad para imitar gestos o mímicas. Cabe mencionar también la afasia de Broca, que consiste en un lenguaje no fluente y con problemas de comprensión. Por lo tanto, hay dificultad para articular palabras, reconocer o recordar los nombres de las cosas. En último lugar, cabe destacar el síndrome pseudopsicopático del clásico y famoso caso de Phineas Gage, que consiste en una falla del control de impulsos, por lo tanto hay desinhibición de la conducta y no se inhiben las respuestas incorrectas. Se produce un cambio en la personalidad y una conducta sexual inadecuada, mayor irritabilidad y humor maníaco. Continuamos así con nuestro segundo lóbulo, lóbulo parietal, que es el encargado de procesar información sensorial, tales como la temperatura, dolor, presión, etc. Aquí también se aloja la noción de cantidad. Primer trastorno a mencionar es la agnosia táctil, que es un trastorno en reconocer objetos o estímulos previamente aprendidos sin haber deficiencia en la percepción, lenguaje o intelecto. La primera agnosia se denomina síndrome de la mano extranjera, que consiste en que la persona ignora la mitad de su propio cuerpo. La segunda agnosia se denomina heminegligencia, que consiste en la falla en la orientación, actuar o responder a estímulos que se presentan al lado opuesto de la dirección. Y en tercer lugar está la asterognosia, que es la incapacidad de discriminar entre dos puntos y pérdida de propiocepción. Segundo síndrome a mencionar son trastornos del control motor, es decir, apraxias. La primera a mencionar es la apraxia ideomotora, que consiste en la incapacidad para llevar a cabo una tarea aprendida cuando se dan los objetos necesarios. Por ejemplo, ocupar un desatornillador como lápiz. Segunda apraxia a mencionar es la apraxia del vestir, donde la persona es incapaz de vestirse por sí misma. Y en tercer lugar, la apraxia constructiva, donde la persona es incapaz de construir objetos. Por ejemplo, hacer un puzzle. Seguimos así con el siguiente trastorno, que son trastornos del esquema corporal, es decir, que tienen que ver con la representación y localización espacial del cuerpo. El primer síndrome a mencionar es el síndrome de Balint, que se compone por una apraxia oculomotora, donde las personas son incapaces de cambiar el punto de atención de una escena, ya que sufren de una parálisis psíquica de la mirada. Y a su vez se compone de una ataxia óptica, donde la persona no logra coordinar el ojo con la mano. El segundo síndrome es el síndrome de Gertzmann, que se compone por una agrafia, es decir, dificultad para expresarse por medio de la escritura, por una agnosia digital, es decir, imposibilidad de reconocer los dedos de las manos, y en tercer lugar, acalculia, que consiste en la imposibilidad para realizar operaciones matemáticas simples y desorientación de izquierda a derecha. El tercer lóbulo es el lóbulo temporal, y se encarga de funciones como la memoria, audición, emoción y motivación. El primer trastorno a mencionar es de la memoria a largo plazo. Aquí se puede ver afectada la memoria semántica y también la memoria episódica. Esta es memoria que se relaciona con hechos contextualizados. En el hemisferio izquierdo se desarrollan funciones de nombres de objetos, palabras, es decir, lenguaje, por lo tanto se producirían trastornos en el aprendizaje. Y en el hemisferio derecho se encarga de funciones meramente visuales, como reconocer caras, dibujos o la localización espacial.
Por lo tanto, cumpliría función a nivel general de memoria episódica, funciones como reconocer rostros, fechas, personajes y eventos históricos. El segundo síndrome a mencionar son síndromes de percepción auditiva, como en primer lugar la sordera cortical, donde ella consiste en problemas para percibir, reconocer e interpretar tanto estímulos verbales como no verbales. También están las agnosias auditivas, que son la incapacidad para reconocer o diferenciar sonidos, dado que se produce una incapacidad para procesar los significados que tienen los sonidos. La primera agnosia a mencionar es la agnosia auditiva no verbal, que consiste en la incapacidad para procesar ruidos de tipo ambiental no verbales, por ejemplo, una campana. También está la amusia, que es la incapacidad para reconocer la música, dado que se tiene un déficit en la capacidad rítmica. Y en tercer lugar está la afasia de Wernicke, que es la incapacidad de comprensión del lenguaje. En esta afasia hay fluidez verbal, pero no hay sentido. Cuarto y final lóbulo es el lóbulo occipital, cuyas funciones tienen que ver con la capacidad visual y la interpretación de lo visto. El primer síndrome a mencionar es la ceguera cortical, que consiste en la completa pérdida de la visión de todo el campo visual, pero sin afectar el sentido de la orientación. Puede también haber confabulaciones, ya que el paciente no es consciente de su déficit. En segundo lugar, tenemos las agnosias visuales, que son trastornos donde no se reconocen los objetos al verlos, pero sí al tocarlos. Y pueden suceder alteraciones en la percepción del objeto, el color, el tamaño o el movimiento. La primera agnosia a mencionar es la prosopagnosia, que consiste en que la persona es incapaz de reconocer caras. También está la agnosia aperceptiva, que consiste en el no reconocimiento de objetos, pero sí conserva la percepción del dolor, movimiento y tamaño. Por lo tanto, puede escribir el objeto, pero no sabe qué es. En tercer lugar está la simultagnosia, que es una agnosia que consiste en que no se puede integrar todas las partes de un todo. Y finalmente están las agnosias asociativas, donde no se reconocen los objetos, pero sí se pueden copiar. Por ejemplo, si a un paciente se le pide que dibuje un reloj, este no es capaz de dibujarlo, no obstante, si se le muestra uno, sí es capaz de copiarlo.